En medio de la vorágine de publicaciones, el oficio de escribir explora el panorama de la literatura actual en México. A través de entrevistas con la más reciente generación de creadoras y creadores del país, el crítico Alonso Tolsá ofrece una guía que ayuda a orientar la conversación en torno al oficio de las letras. Pergentino José nació en San Agustín Losicha, Oaxaca. Es narrador y poeta del zapoteco y el español. En 2020, su libro de cuentos Hormigas Rojas fue publicado en inglés por la editorial Deep Vellum. Hola, bienvenidos a un episodio más del oficio de escribir. En esta ocasión me encuentro con un gran amigo, que por cierto, Pergentino, hace años que no nos vemos. Me alegra mucho que estemos aquí reunidos nuevamente y además en este espacio tan bonito que es la Biblioteca del Yago en Oaxaca. ¿Cómo estás, amigo? Hola Taneco, hola a todos, pues aquí contento de volver a encontrarnos en esta ocasión. Tu primer libro, tu libro de cuentos Hormigas Rojas, es de 2012. Son 17 cuentos que tienen una relación entre sí. Me gustan los cuentos porque creas atmósferas llenas de interrogantes, ¿no? Y además creas efectos de inseguridad, como que uno no sabe bien a bien qué está pasando al inicio. ¿En qué principios del cuento crees y qué principios del cuento practicaste en este libro? Sí, en Hormigas Rojas, como lo señala, sí es un cuento, es un libro de relatos lleno de atmósferas, ¿no? De un entrecortamiento de esta lógica, no se sabe cómo van avanzando las historias. Alguien hace ya muchos años que salió el libro, escribió un texto sobre hormigas rojas o las posibilidades del vacío. Entonces, en general, el cuento está tramado hacia el vacío, no ocurren gran cosa, o sí ocurren grandes ausencias, ¿no? Grandes distanciamientos, y sobre todo es una realidad un poco enrarecida, pero a pesar de que está entrecortada por el sueño y la realidad, yo me propuse como tener todos estos lineamientos lógicos, ¿no? La racionalidad un poco dentro de estos territorios abonados por los ambientes y por la indeterminación, quizás sea la palabra, ¿no?, más correcta para poder abordar Hormigas Rojas. Sí, hay una calculada ambigüedad, ¿no? Yo diría, y un carácter etéreo también en los cuentos. Me recuerda mucho, y creo que esto lo digo también porque te conozco, ciertos principios de la literatura japonesa, especialmente en el cuento Rastros de Bambú. Quizás un poco sí de la literatura japonesa, más bien pensada en este aprecio hacia la naturaleza, ¿no? Creo que el rasgo distintivo de la literatura japonesa es esta percepción del sentido de la naturaleza, ¿no? Y obviamente, al ser yo de Losicha, pues hablo de estas atmósferas, estas nuevas vegetaciones, de hecho Rastros de Bambú, ¿no?, tal cual el título, pero en realidad es interesante cómo la literatura te permite ir abordando otros mundos, ¿no? Porque un escritor es un atento observador de su realidad y curiosamente en Rastros de Bambú aparece como argumento la historia de este chico que se va a inmolar en una guerra que sucede muy lejos, ¿no?, entre Palestina, Israel, una resonancia de lo que ahora tiene más vigencia, ¿no? Sí, ¿Te das cuenta? Sí. Entonces estamos hablando de naturaleza, incluso estamos hablando de una ficción, de una palabra en zapoteco, porque aparece una mujer que se llama Sajuri. Sajuri significa en el zapoteco tal cual la muchacha de la lluvia. Entonces hay muchos elementos tanto de la oralidad del zapoteco como estos elementos tan distanciados, en este caso pues esta guerra pues interminable entre los intereses de Israel y los intereses de Palestina, ¿no? Pensé de inmediato, o me remitieron de inmediato tus cuentos, o algunos de ellos, a la pintura, ¿no? Hay muchos contrastes entre luz, oscuridad, la neblina, ¿no?, y el sol. Y como dices tú, la naturaleza en general parece como cuidadosamente pintada, haz de cuenta, ¿no? Es un lienzo. Yo creo que la naturaleza es una instancia que termina determinando las vidas de tus personajes. Mi pregunta sería, ¿cómo dirías que es tu literatura en relación con el paisaje? ¿Es de respeto, de miedo, o es paralelo, ¿no?, como intrínsecamente en igualdad, digamos, la naturaleza y los personajes?
Qué bueno que centramos justo esta conversación en este cuento Rastros de Bambú, ¿no? Y qué bueno que como lector hayas percibido que hay un acercamiento como la pintura, pero en realidad eso me da mucho gusto porque en realidad lo que esconde ese cuento de Rastros de Bambú es esta idea de que qué pasaría cuando alguien ya no tiene la voluntad de escribir, ¿no? Todos los que nos dedicamos en este oficio de la escritura es eso. ¿Qué hacemos cuando la presencia de la hoja en blanco es tan intimidante que un día ya no tengas voluntad creativa para poder desarrollar algunos personajes, ¿no? Ya no digamos aportar algo a la literatura, sino al menos tratar de contar una historia mínima, ¿no? Y entonces yo lo fui guardando, porque me gusta muchísimo este tipo de textos, donde de primera vista en Rastros de Bambú pareciera ser que está la historia de un pintor obsesionado, de su mujer que se suicida, y hay varios elementos que pareciera ser como nos va a presentar un personaje pintor, ¿no? Pero muy de fondo, muy profundamente, yo como autor diría que en realidad lo que está ahí del fondo es esta apreciación, lo que es el acto de escribir, ¿no? Porque ese personaje me acuerdo muy bien porque lo viví, se adelanta un poco la rutina, ¿no? Cambia todos sus hábitos con tal de dedicarse a la pintura, ¿no? Uh-huh. Dice, es que nunca me había tocado que en mi oficio me fuera esta obsesión, ¿no? De tener que dormir de día, trabajar toda la noche y sobre todo literalmente pedirle a mi esposa que me abandone, para que yo pueda enfrentar mi oficio en soledad. Entonces es muy interesante porque hay una parte donde este mismo personaje dice, los críticos valoraban mi obra, pero no saben el enorme esfuerzo que me costaba producirla, ¿no? Y en realidad, tras los textos, tras cualquier texto, pues tras el inicio, tras el arranque, tras el desenlace de un texto, hay como esta obsesión de seguir narrando, pero ¿qué pasaría si ese proceso creativo se trunca? Entonces queda el vacío, no hay nada, no hay ninguna posibilidad de generar alguna interpretación del texto si no existiera el texto en general, ¿no? Pero me parece muy pertinente como todas las lecturas que puede tener un mismo texto, ¿no? Entonces eso ya lo hace interesante, ¿no? Eso como son las posibilidades que creo que solo la literatura permite. Hay una frase de Heidegger que me gusta muchísimo que dice aquello que se ilumina solo con el arte. Entonces en el acto narrativo, en el oficio de escribir, pues hay cosas que nada más se van a percibir o es posible mostrarlo de la realidad solo cuando se colocan en ficción, pues, ¿no? Si no existiera esa ficción, no habría esa mirada a esa realidad. Yo creo que por eso es que la literatura ha guardado y guarda mucha vigencia, ¿no? El libro Hormigas Rojas en general siento que es un proyecto homogéneo de alguna manera. Es decir, aunque parezca que hay cuentos que no están relacionados entre sí, sí lo están, ¿no? Hay elementos que te permiten pensar que del primer cuento al último hay un entramado muy bien pensado ahí como unidad. Uno de mis favoritos es el primero, de hecho, desde el edificio. Sí. Es un cuento extraordinario y que conecta con tu último libro, que es tu primera novela, llamada Solo Somos Sombras. El libro salió el año pasado. Y como decía, el Hormigas Rojas es del 2012. Es decir, pasaron más de 10 años entre un libro y otro, ¿no? Sin embargo, decidiste mantener ese primer universo narrativo. Por ejemplo, hay un lugar que lo ve. Hay dos personajes, Lisnit y Néstor. Y hay un contexto de epidemia, ¿no? De viruela en un pueblo. ¿Por qué decidiste mantener ese universo? Y luego, creativamente, ¿cómo fue para ti habitar ese mundo por tanto tiempo? O sea, son 10 años en el que habitaste ese lugar, ¿no? Conviviste con esos personajes. Le diste 1000 vueltas a las historias. Sí, esto sucede porque yo creo en la escritura que surge por absoluta necesidad. No surge como un acto de la facilidad, de que puedo contar una historia, entonces seguiré contando. No. Hablo de esta escritura donde uno es feliz sin abordar la escritura, ¿no? Uno puede andar en su cotidiano haciendo otras cosas, pero no necesariamente escribir, y de pronto, y cuando nace esa urgencia, aunque sea medianoche o muy temprano, o desechar otros proyectos con tal de sentarte a escribir, entonces aparece algo que es tedioso, que es complicado entender, lo que es como la obsesión, ¿no? Porque yo creo en la escritura que no nada más es el acto de contar una anécdota, sino que esos personajes, para mí, en mi imaginario, Lisnit y Néstor, siguen existiendo, pues, ¿no? Es como
trato de darle ciertas, no sé, ciertas formas de existencia en los diálogos, en sus vidas, en sus cotidianos, pero aún así, como escritor, yo sigo pensando de que me siento absolutamente defraudado de no poderles dar otro universo más. Entonces yo creo que bueno que lo señalas, que decidí quedarme en ese primer universo narrativo, ¿no? Y me acuerdo, porque gracias a tu relectura, me acuerdo de un encuentro en Ciudad de México, que me dijiste, oye, ¿te acuerdas cómo arranca tu primer libro de cuentos? Y no lo tenía presente. La ilusión de encontrar a Liznit me obliga a caminar. Esa ilusión. ¿Y qué es la ficción? La ficción es un intento de ilusión, ¿no? Un intento de acercarnos a una realidad que solo tiene lenguaje, y además el lenguaje es tan maravilloso que gracias a esas posibilidades de diálogo, de drama, de acción, podemos tener un sentido de la realidad totalmente distinto. Entonces preferí eso porque desde el edificio habla de estos seres, de estos dos personajes que están en una continua búsqueda, y Néstor está tan obsesivo por Liznit que piensa que la muerte es como otra posibilidad más de acercarse a buscarle un sitio donde sabe que va a llegar, ¿no? Entonces un amor obsesivo tal cual. Por alguna razón que no se dice tampoco en el cuento, él sabe que ella no está, por eso dice la ilusión de encontrar a Liznit, ¿no? Y llega a un sitio donde todo el tiempo está temblando, ¿no? Está cayendo como tablas, hay un muro lleno de musgo, como dando a entender de que ha pasado mucho tiempo, hay mucha humedad, pero está el recuerdo y está el vivo recuerdo de que por alguna de esas zonas o por esa zona iba a aparecer Liznit, entonces vuelve algo muy obsesivo de ese amor. Y qué bueno que lo señalas en la reciente publicación, Solo somos sombras, en la novela, ¿no? Pues ya estaban los dos personajes perfilados. En otros momentos he explicado que Liznit para mí representa la tradición de oralidad del zapoteco, que es mi lengua materna, ¿no? Liznit, ¿no? La sacerdotisa del agua, que es una palabra en zapoteco. Y Néstor representa la tradición literaria de Occidente, ¿no? Néstor por la Ilíada y por la Odisea. Entonces hay como un cruce de las dos tradiciones entre lo que es la oralidad y lo que es la tradición literaria. Pero más allá de ese cruce también está esta obsesión por seguir con estos personajes y no extender demasiado el panorama narrativo para que uno mismo se vaya abriendo más ventanas que es imposible nutrir literariamente. Ok, porque esto último está súper chido y de hecho mi siguiente pregunta va creo que en ese sentido, porque hay dicotomías, digamos, ¿no? en tu narrativa. Está este tema entre la tradición occidental y la tradición del zapoteco, muy, muy reflejadas también entre Quilobé y Tepezipana, ¿no? Que son los espacios que imaginas en tu novela. Entre uno y otro se representa la brecha entre lo rural y lo urbano. Y si vemos las características, digamos, de Néstor, es un epidemiólogo, le gusta frecuentar galerías, va a conciertos de jazz, es un parroquiano de cafés y bares. Yo diría que Néstor, con todas estas características, aporta la mirada cosmopolita sobre lo local. ¿En qué medida tu propia experiencia, haber vivido fuera, ¿no? En Chile algunos años, en Estados Unidos, juega un papel importante aquí? ¿Y cómo fue el proceso en el que te diste cuenta que valía la pena meditar artísticamente sobre lo local? Yo sigo pensando de que es una escritura de absoluta necesidad. O sea, era necesario contar esa parte de la historia, ¿no? Cuando salió Hormigas Rojas, los primeros comentarios de los lectores es de que casi todos los textos, salvo los hilos de vapor, suceden en la ruralidad, ¿no? Entonces, como un asomo a lo que significa lo urbano, ¿no? Y qué bueno que desde la primera historia, como bien lo señalas, aparece el pueblo de Quelobé. Y además ese pueblo existe físicamente en el municipio de San Agustín Loxicha. Aparece un pueblo que se llama Quelobé Loxicha. Y lo otro, que es Tepejipana, pues representa como este espacio urbano, ¿no? Que me costó muchísimo imaginarlo, porque Tepejipana en realidad es una ciudad-puerto. Hay una terminal como de buques, y esos buques hacen una añoranza de viaje en Néstor. Y Néstor es un ser racional, epidemiólogo, él sí cree en la ciencia, y a él lo colocan para enfrentar, para dirigir algunas acciones médicas en la epidemia que menciona Solo somos sombras, pero en esa realidad pues queda colapsado por un encantamiento, por un enamoramiento fugaz, ¿no? Fugaz pero profundo de Liznit, ¿no? Que acaba internada en el centro de las habitaciones iluminadas.
Entonces son pasos como para andar tocando como desde la visión mi primera infancia, digamos, ¿no? De los zapotecos, que aparece el ISNIT, y cómo construyes este mundo imaginativo, ¿no? Yo sí creo que la literatura es una posibilidad más de la imaginación, ¿no? Entonces había que sustentar esa imaginación, y por eso es de que me vi en la necesidad de ficcionar esta ciudad, que no es Oaxaca, que es una ciudad puerto, donde hay galerías de arte, donde hay un hilo narrativo que quizás no aparece, o aparece casi al último, cuando Néstor se encuentra a Estela en una galería de arte y Néstor está mirando una escultura de Alberto Giacometti. Pero eso representa todo el dolor de Occidente, el colapso del mundo occidental después de la Segunda Guerra, ¿no? Porque Giacometti eso lo pudo reflejar en su escultura, pero también está el dolor de otro artista campesino, que es Martín Ramírez, que no lo menciono tal cual, pero la escultura que elabora el ISNIT y que le hace el obsequio a Néstor hace una dimensión así como muy, muy subjetiva de lo que es la presencia de este gran artista campesino, ¿no? Que vivió recluido en un sanatorio psiquiátrico en California, ¿no? Entonces eso me impactó la primera vez que vi la obra de Martín Ramírez, y además nadie me dijo, ¿no? Nadie me señaló, nadie me dijo, estando en Los Ángeles vas a conocer, no. Yo simplemente yendo a una tienda de arte, encontré por mi cuenta, entonces eso me impactó muchísimo. Inmediatamente fui a la biblioteca a buscar todas las obras de Martín Ramírez, y en cuanto pude dije, no, tengo que hacer esta relación entre Martín Ramírez, Giacometti y el internamiento del ISNIT. El ISNIT aparece con un Martín Ramírez que está internada en un centro de las habitaciones iluminadas, ¿no? Y una parte también de cortar con el realismo en literatura, ¿no? Por eso es que las historias se van entrecortando para decir, no hay otra manera de poder llegar a una historia que nada más el realismo que aparece contándonos las historias, como si estuviéramos leyendo una historia en el periódico, ¿no? Te soy franco, no conocía a estos artistas, pero pensé que no era accidental que los mencionaras. Entonces me metí a ver quiénes eran, cómo era su obra, y justo la enfermedad está muy presente, ¿no? Creo que Martín Ramírez era esquizofrénico, esto que mencionas que estuvo en un sanatorio, etcétera, ¿no? Es un gesto que no está ahí accidentalmente, esto está muy bien pensado y tiene una relación directa con la misma trama. Hay en la novela como varias fuerzas en tensión, digamos, ¿no? Ya es como mi síntesis de esto último que hemos platicado. Hay un intra y un extradiscurso, ¿no? El intra representa al ISNIT, el extradiscurso es Néstor. Pero también hay violencia estatal personificada en la milicia, hay un desajuste natural con la epidemia de viruela que arrastra a los personajes, ¿no? Y predominan en ella las imposibilidades en el amor y la amistad. Revélanos algo, ahora que mencionas lo del hombre pájaro. Para mí, te voy a ser franco, significó en ese mundo casi distópico una esperanza. ¿Qué significa el hombre pájaro? Labrado en lodo al final de la obra. Sí, significa, es algo muy doloroso. Yendo al texto, en el 34 hay una salida hacia lo rural. Hay dos salidas en la novela. Como habla de un mundo de la ruralidad, hay una salida donde Néstor está yendo en un sitio donde estuvo una antigua fábrica de triplay o de madera, y él se está resguardando después de hacer una larga caminata hasta las tierras de los huirizos, ¿no? Uh-huh. Cuando pierde cualquier esperanza de que ISNIT se iba a recuperar de ese estado en trance que está internada en otro discurso, entonces él hace la caminata y en su vida de médico, así como señalabas, qué bueno que lo señalas, de ir a galerías, de vivir casi una vida citadina, cuando ve que la abuela del ISNIT está absolutamente casi como negándose a abandonar ese crucero de que lo ve, ¿no? Entonces cuando él ve ese dolor por lo que han hecho los militares de impedir que la gente regrese a sus casas, ¿no? Que también lo he mencionado, lo más doloroso de Solo Somos Sombras es de que habla de un despoblamiento, de que lo ve, pues, ¿no? El despoblamiento de que lo ve, porque no es el asunto de la migración, la gente migra porque realmente quiere otra forma de vida, ¿no? Pero aquí nadie quiere otra forma de vida, todos quieren estar en Quelové, y sin embargo los cercos militares o la presencia del Estado hace que la gente deje sus casas. De hecho está todo resguardado para que la gente nunca vuelva. Entonces ese momento, siendo Néstor tan racional, pues termina quebrado, ¿no?
Entonces va y hace esa larga caminata. Entonces me gustó mucho esa parte, porque contempla realmente la fragilidad de la vida, ¿no? En un día de lluvia, algo así, el mar brumoso. Hay una larga escena ahí que me encanta muchísimo, cómo está redactado, ¿no? Porque se ve que hay mucho dolor, hay una absoluta soledad, que es lo que es muy difícil mostrar en literatura, y lo va guiando, ¿no? Llega a esa búsqueda a partir del sufrimiento, digamos. Y por otra parte está la presencia de los militares, que son los que prohíben a la gente que regrese a sus casas. Entonces, en todo ese entramado, era absolutamente necesario mostrar esta otra parte, que es lo que te decía, lo más doloroso es haber contado cómo como humanos tenemos nuestra memoria y nuestros recuerdos para estar vivos o seguir aferrándonos a una ilusión, ¿no? Pero cómo eso no es nada comparado con el valor de los objetos. Entonces de las últimas líneas dice, tuvieron que pasar muchos años o tuvieron que pasar muchos meses después de la visita de Néstor a esa galería para comprender a través de esa escultura del hombre pájaro la ausencia del Isnit, como si en esa pequeña escultura como que sin esa escultura existieran las respuestas a ese amor truncado, pues, ¿no? Es como una especie de esperanza. Pero a mí todavía hay más dolor ahí, porque pareciera ser que nosotros como humanos no somos nada, ni nuestros recuerdos, ni nuestras memorias, comparado con como es la presencia de un objeto, pues, ¿no? Un escultor Giacometti puede no estar, pero sin embargo esa obra está ahí, ¿no? Y entonces es un poco lo que es la vigencia del arte, esta manera de inmortalizar cosas, nuestros momentos, como dice Ernesto Sábato, el arte es un intento de inmortalizar nuestros eventos más felices o nuestros momentos de absoluta felicidad. Son absolutos que se tocan, pero que es necesario hacer todo, bueno, en literatura, ¿no? Capturar esos grandes momentos, pero a partir del lenguaje. Y esperar, obviamente, que un lector atento, un lector que guste de ir tras un fragmento, otro fragmento, y crear este sentido de unidad, le dé cierta interpretación a esos textos. Yo creo que es lo que mantiene la vigencia un autor, ¿no? Que tenga sus lectores y entonces poder hacer este tipo de correspondencias, como lo que estamos haciendo ahorita comentando esta obra, lo cual me da muchísimo gusto. Fíjate que veo, además de lo que hemos mencionado, dos grandes temas centrales en la novela, y que tiene que ver con la versión del Isnit acerca de una de las razones por qué están sucediendo esa serie de acontecimientos desafortunados, ¿no? Y es ella lo dice en la página 47, permíteme leerlo, porque lo que revela ahí es la ruptura con la tradición local, quiero decir. Sí, somos enterrados como... Entonces dice, ¿no? Eso era la oscuridad. Uh-huh. Hemos olvidado las creencias de nuestros antepasados. Por eso ahora somos arrastrados a que nos entierren como animales, en tierra bruta, apenas removida por unos cuantos palazos, todos juntos en una misma fosa. Creo que ese es uno de los temas también que conviven, o sea, son respuestas que conviven, ¿no? Por un lado el epidemiólogo dice, no, todo esto tiene que ver con un virus, ¿no? Que se salió de control y tal. Pero ella tiene una respuesta adicional que convive con la otra respuesta, o sea, ni siquiera están peleadas, sino que están ahí, nada más. Y se vincula mucho a la memoria, que también creo que es fundamental en esta novela, ¿no? Déjame leerte nada más dos fragmentos. Sí, con calma. Donde más o menos atisbas, ¿no? Como algunas cosas acerca del recuerdo y la memoria. En la 47 dices, los recuerdos son como los sueños. Siempre se dispersan cuando uno trata de recomponerlos. Y luego dices, la memoria muy lentamente trata de configurar y mandarnos señales de lo que se recuerda. ¿Qué te preocupa de estos dos aspectos? Uno, de la tradición y de esa pérdida con ese vínculo. Sí, y la memoria, ¿qué papel tiene en ese juego? Sí, un poco la memoria, que quizás el dolor intrínseco, el dolor que no se ve ahí, es que pasa cuando en nuestras comunidades originarias se deja de hablar la lengua, ¿no? Que es un símbolo de identidad, ¿no? Uh-huh. Tú hablas de Néstor, que en su labor de epidemiólogo
como científico trata de enfrentar esa viruela, ¿no? Y también están las personas de Quelobé, digamos, los miembros de Quelobé, de esa comunidad zapoteca, tratando también de darle sentido a esa viruela a partir de los rituales, ¿no? Aparece la abuela rociándose jícaras de agua, hundiendo floripondios en el lodo sagrado, aparecen las deidades del Oxicha, que es Dan, Zia, que es lo que dice el Isnita, y además lo dicen en zapoteco. Ay, por favor, sí, no. Sí, Dan y Mzia, las dos deidades, aparecen como 2 o 3 veces las deidades de los Oxichas. Sí, ya que todos lo las dio, yekna rezagos lo. Hemos olvidado las creencias de nuestros antepasados, ya que todos no lo las dio. Hemos ofendido esta tierra, por eso es que nos manda esta viruela, ¿no? Como cualquier cultura, ¿no? Siempre hay más en nuestras culturas, en mi cultura originaria, en el zapoteco, hay como una visión de que por qué nos están acaeciendo estas desgracias, ¿no? ¿De dónde salió esta desgracia que nos persigue? Aparece. Apenas en el tercer fragmento aparece que lo ve ahí y dice que el cura del pueblo murió en las primeras lluvias de mayo, y entonces en toda la región se repite esa expresión, ya que plombro, y a ti, ¿de qué decís? ¿De dónde salió esta desgracia que nos persigue, ¿no? Entonces, como cualquier sociedad, esta comunidad zapoteca trata de dar una interpretación. Entonces enfrentan los rituales, enfrentan como muchas otras creencias, tal cual, sobre cómo afrontar ese virus de la viruela, ¿no? Y por otra parte está esta visión occidental, ¿no? Entonces es como un colapso de 2 mundos, y la ritualidad está muy presente, y cada quien intenta hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ellos desconfiaban de Néstor y sus vacunas, ¿no? Por eso huían a la vacunación. Y sin embargo confiaban que eso también va a ser un recuerdo muy lejano a lo que son las comunidades zapotecas. Las madres creían en el polvo seco de la concha de armadillo, que con eso en atole le podían hacer frente a esa viruela, ¿no? Entonces hay como 2 visiones del mundo que se chocan, y yo creo que para alguien que tiene el español como su lengua materna no comprende todo este mundo de la ritualidad del zapoteco, pero no se entiende porque no se ha crecido en esa cultura, pero hay una presencia de cosas que yo creo que la literatura apenas sí es un faro muy lejano para mostrarnos, y está en evidencia de que hay cosas todavía más profundas que acaecen sobre los pueblos que tienen una lengua de la oralidad como el zapoteco. Perge, pues te has convertido en un cronista de una región de Oaxaca. Logré contar, por ejemplo, 16 plantas distintas en la novela y 20 animales, por lo menos, diferentes. Creo que te has convertido justo eso, en un cronista de tu región, siendo Oaxaca tan rico. Entiende uno cuando lee eso de qué le hablas, pero tú lo has vivido. ¿Ha sido tu intención volverte cronista de tu región? Quizás no es la intención, ¿no? Más bien guardar absoluta fidelidad a la literatura, ¿no? Porque la literatura no es hacer un folclore así de hablar de plantas por hablar, ¿no? Del yaley, por ejemplo, ¿no? De que es el árbol de donde se alimentan estos pájaros que a la vez desencadenan el brote de la viruela, ¿no? En una región de la cordillera, se dice en la novela, porque no se da nada por gratuito. Sí. Siempre se pone difiere un poco ahí entre el folclore. Siempre lo que mantuve de inicio a fin es ese distanciamiento literario, que es bueno, ¿no? No contar exactamente como suceden los hechos en Loxicha. De hecho, Loxicha no aparece. Sí aparece Candelaria Loxicha, donde huye este personaje Miguel, ¿no? Sino que lo que siempre he tratado es como de que esta obra fuera absoluta literatura, ¿no? Y las cosas que aparecen ahí es porque realmente es necesario que aparezcan, y porque sirven mucho para mostrarnos como todo este mundo, un mundo imaginario, sí, sustentado en el lenguaje, pero que de trasfondo está la presencia de la cultura zapoteca, ¿no? Por eso aparecen estos árboles, aparece un insecto con que juega Úrsula, aparece un insecto que me encanta, como es un insecto que tiene nombre en zapoteco, que luego hace su nido como un cono invertido, ¿no? Eso lo vi en la infancia, ¿no? Entonces aparecen cosas muy, muy propias de la cultura zapoteca, pero no se dicen que es la cultura zapoteca, claro. Nada más se engloba en este pueblo que representa, que es Quelobé, ¿no?
Entonces, más bien, todas las búsquedas y todos los distanciamientos son literarios. Es como conversar con la gran tradición, ¿no? Y que me siento defraudado quizás con la gran tradición de Kafka o con la gran tradición de Cormac McCarthy, ¿no? Uno siempre queda decepcionado al intentar hacer un diálogo con estas dos figuras literarias, porque es un intento nada más, sabes que está fallido de inicio, pero no hay otra manera más que seguir intentándolo, porque las cosas que no se escriben es como si nunca hubieran sucedido, ¿no? Y qué bueno que está ficcionada la epidemia, y además fue anterior al COVID-19 que a todos nos tocó, ¿no? Ya estaba el manuscrito cuando apareció la obra, entonces justo cuando la presenciamos, cuando nos tocó a todos, ¿no? Como sociedad, o como sociedad global, más bien en este caso, ¿no? Enfrentar todo lo que es estar encerrados por una epidemia como el COVID. Entonces eso me da mucha, pues sí, me permite generar como ciertas certezas para seguir abordando la escritura literaria, ¿no? En este caso, pero no de crónica o no de folclore, como para describir cosas, describir paisajes, describir ambientes. Pero sí me gusta, por ejemplo, muchísimo retratar como Néstor, en esta búsqueda dolorosa, cuando siente que ya nada tenía que hacer, de ir a visitar diariamente a Liznit en el centro de las habitaciones iluminadas, pues entonces colapsa y se va a vivir una temporada donde viven los hombres al márgenes de la ley, que es la tierra de los huidizos, ¿no? Esas cuestiones son como unas gemas literarias que solo se encuentran cuando uno está bordeando una y otra vez el ejercicio de la escritura, y de pronto aparece ahí que tenía que darle esa salida, ¿no? Porque Néstor, como médico, es muy racional en sus hechos, ¿no? Todo lo está tratando de calcular, todo lo está tratando de tener un control de todos los actos cotidianos, pero lo que denota un poco la novela, y que me costó muchísimo retratarlo, es de que ante otros absolutos como el amor, no somos nada. Porque no sé si recuerdas ese encuentro que tuvo Néstor en esa galería cuando se encuentra a la doctora Estela, ¿no? Cuando se van a un café, y entonces algo que nunca le había pasado, entonces empieza a emerger en él, y él quiere regresar a casa, tomar las dichosas notas, poder interpretar todos los silencios de esta mujer, y de pronto la acompaña hasta su departamento, y ella la cuestiona de que quién era Liznit, de esa mujer que cuando él estaba internado una y otra vez repetía su nombre. Entonces yo creo que ante otros absolutos, como en este caso el amor, pues no somos nada también, ¿no? Porque finalmente no son hechos racionales, no podemos hacer nada para poder protegernos ante otras cosas que suceden en los cotidianos, como es un encuentro, no sé, emocional, o un encuentro de amor, ¿no? Totalmente que se mueve en la incertidumbre, pues no hay ninguna certeza, ¿no? Muchas gracias, Perge. Por último, quería preguntarte, así en términos generales, ¿cómo ves el panorama literario oaxaqueño? ¿Y cómo te sientes en él? Sí, me parece que me parece que lentamente, pues, bueno, Oaxaca sobre todo ha sido tierra de artistas gráficos, y me da mucho gusto saber que también Oaxaca, al menos en los últimos 5 años, ha sido como un epicentro también de talleres literarios, y están emergiendo nuevas voces narrativas, ¿no? Eso me da muchísimo gusto, ya sea desde la poesía, desde la narrativa, desde la literatura en lenguas indígenas, en lenguas originarias de aquí de Oaxaca. Entonces hay un vasto movimiento cultural alrededor de las letras, digamos, ¿no? Y eso da bastante gusto, porque al final todos somos compañeros de un mismo oficio, que es el hecho de narrar, o el oficio de la escritura, ¿no? Y eso me parece que está muy bien, y eso habla de una vigencia, de una necesidad de lo que representa la literatura para poder entender nuestro cotidiano como gente que vive aquí en Oaxaca, ¿no? Para cerrar, ¿quisieras agregar algo más? Sí, me gustaría, por ejemplo, señalar otros temas que va tocando Solo somos sombras, temas muy vigentes para nuestra sociedad mexicana, ¿no? La negligencia médica, Liznit, Úrsula, la niña de Liznit, fallece porque los médicos en la ciudad, que es una ciudad súper urbanizada, donde hay supercarreteras, donde está el metro de Tepezipana, donde están los hospitales muy avanzados, donde están las galerías de arte, los clubes de jazz, están todo. Hay un desarrollo bastante gigantesco comparado con la ruralidad, que es que lo ve. Pudieron haber salvado la vida de Úrsula, pero sin embargo no le internan por miedo a que pudo haber contagiado, el brote de viruela se haya instalado o haya llegado hasta Tepezipana, ¿no? Entonces se protege mucho la urbe, ¿no? Y por eso todos
toda la gente contagiada de la viruela es atendida, pero en el hospital auxiliar. Pero ¿qué pasa? En el hospital auxiliar pues está controlada por militares, ¿no? Yo creo, me da mucho gusto saber que en Solo Somos Sombras puede haber muchas interpretaciones, incluso este ente que son los militares. Los militares separaron al ISNIC de Néstor, ¿no? La omnisciencia de los militares, ¿no? Más en nuestra sociedad mexicana, ¿no? Más con este nuevo gobierno que está a punto de empezar, está la presencia de los militares y es un hecho cotidiano, ¿no? Y yo creo que la literatura es para eso, precisamente para mostrar cosas que a lo mejor en las noticias, a lo mejor en nuestras actividades cotidianas no lo vemos, pero si lo analizamos muy lejanamente, pero pareciera ser que una obra literaria le hace una fotografía muy actual a nuestras sociedades contemporáneas. Están los militares, está la presencia, por ejemplo, de los medios de comunicación, porque Néstor, recordarás que lo primero que hace después de salir de su convalecencia en el hospital de Tepejipana es ir 2 veces a ese hospital para saber qué áreas entraron en no atención, porque se habló mucho en los medios de que había áreas afectadas del hospital de Tepejipana para no darle atención a los niños contagiados de la viruela. Entonces hay varios temas vigentes, ¿no? Los medios de comunicación, que también encubren mucho, ¿no? Sabemos que los medios de comunicación es una buena plataforma igual para mostrar cierto tipo de verdades. Pero bueno, yo invito a los lectores que muy atentamente y sí, silenciosamente pueden hacer también su propia interpretación de Solo Somos Sombras. Solo Somos Sombras salió por Editorial Almadía el año pasado, de 2023, y lo pueden encontrar. Yo lo he buscado en El Sótano, en Gandhi, y está el libro. La propuesta literaria de Solo Somos Sombras es como quebrar esta lógica occidental de narrar, ¿no? No ir a una historia lineal como muy sustentada en el realismo, sino que ir contando historias a partir de fragmentos, ¿no? Bueno, que ya se ha hecho en literatura. Y Solo Somos Sombras también propone como ir a estas búsquedas de cosas que son de lo cotidiano, pero insertadas en un mundo imaginativo, entre el mundo de la ruralidad de Quelobé y la ciudad portuaria, que es Tepejipana. Muchísimas gracias, amigo. Bueno, a ti, Canek, muchas gracias. Igualmente.